Demos inicio a nuestro culto vespertino familiar del día de hoy, invitándoles a que, puestos de pie, todos juntos entonemos el himno 103, Perdóname Señor, himno 103. De igual manera, todos juntos, en pie, cantemos ahora el himno 245, Dad a Dios inmortal alabanza. Himno 245. Por el mundo su mano nos lleva,
De igual manera, de en pie, hermanos, les invito a que abran su Biblia en el Salmo 51. Somos pocos, así es de que todos juntos demos lectura a este salmo completo. Y la palabra de Dios dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regalo mi pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y teniendo por puro en tu corazón limpio, y renuevo un espíritu y en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regalo mi pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y teniendo por puro en tu corazón limpio, y renuevo un espíritu. Y en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo que harás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, y teniendo por puro en tu corazón limpio, que yo lo daré, y renuevo un espíritu, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo que harás tú, oh Dios, conocerte justo en tu palabra. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Y para continuar, bendito Padre Celestial. Ahora todos juntos entoneamos el himno 256. Venid, cantad himno 256. Que yo lo daré. Y renuevo un espíritu. Concibió mi madre. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad honor al que su sangre dio y luego en ella nadó, de nuestra lepra nos limpió y así libró nuestra Los prebióticos nos superprotegen. Por el calcio todo me queda chico.
Yo no me canso por las proteínas. Me veo tan joven por los antioxidantes. Dale la nutrición profesional que necesita en cada etapa de su vida. Nuevo Pedigree Vital Protection. Quiérelo como él a ti. Mi secreto para este pelazo es el omega 6. Ahora, hermanos, juntos entonemos el himno 277, Hay una senda. Himno 277.
Esta tarde, hermanos, para la lectura bíblica, leeremos el libro de Romanos, capítulo 5, de los versículos 12 al 21. Hagámoslo alternadamente. Romanos 5, del 12 al 21. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno se reinó la muerte, mucho más reinará de vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como para la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno nosotros fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Juntos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tengamos ahora un tiempo de oración dirigido por el presbítero Pedro Armas. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Y lo vamos a hacer de una manera que voy a invitar a cada persona o a cada hermano para que haga esta oración. Y vamos a orar primeramente pues por la iglesia Berit y sus misiones pues que tiene. Lo voy a invitar a mi hermano Víctor Sandoval, pues si nos hace favor de orar por la iglesia Berit y sus misiones. Y la segunda oración, vamos a orar por nuestro pastor Gerald. Voy a invitar a nuestro hermano Carlos Octavio, que ore especialmente por el pastor Gerald, por su salud, y a mi hermano Héctor Hernández. Vamos a pedir también que ore por Cristian Sandoval, que fue operado pues esta semana, y pues que Dios lo sane y que Dios obre donde fue operado. Y yo termino pues con otra oración. Entonces vamos a hacer estas 4 oraciones, empezando con nuestro hermano Víctor Sandoval, nuestro hermano Carlos Octavio, nuestro hermano Héctor, y yo termino pues con otra oración. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, terminar el día en tu casa y agradecidos por tus bendiciones. Tenemos orado por nuestra iglesia, ahora estamos iniciando un nuevo año de actividad. Que nos dé sabiduría, gracia, entendimiento, obediencia, disposición para hacer lo que sabemos que te agrada. En particular te pedimos por las misiones que tenemos, ese trabajo y ese
Y te damos gracias, Padre, en esta noche. Te damos gracias porque nos permites estar pues en este lugar y con el único propósito es darte la honra y la gloria que solo tú lo mereces, Señor. Y nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, pues para pedirte, Señor Jesús, primeramente el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Porque reconocemos pues que te ofendemos y hacemos lo incorrecto pues delante de tus ojos y te pedimos perdón, Señor. Como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, y tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor Jesús. Hemos venido en este lugar para pedirte que tú tengas misericordia de nosotros y que nos perdones y que nos limpies de todas nuestras faltas y de todas nuestras culpas, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, conoces lo que necesitamos, Señor Jesús. Pues queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que bendigas esta iglesia tuya, Señor Jesús. Oramos por las personas a quienes hemos estado compartiendo tu palabra pues con ellos. Y que tu palabra haga efecto en la vida de esas personas que hemos estado pues compartiendo, Señor. Muchas gracias te damos porque tenemos esa plena seguridad, esa plena confianza que tu palabra es efectivo, Señor. Te pedimos, Señor, pues que tú nos guardes durante esta semana, que guardes este pueblo tuyo reunido pues en esta noche, que tú nos guardes del mal, nos guardas de enfermedades, nos guardas de accidente y nos guardas de las tentaciones pues del mundo, Señor. Protégenos, Señor Jesús. Así como tú le enseñaste a orar pues a tus discípulos, guárdanos del mal. Así es, te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que guardes esta iglesia tuya, Señor. Muchas gracias, Padre,
Esperamos que todo lo que estamos haciendo pues en este momento, que sea conforme sea tu divina voluntad y que tú te agrades nuestros cantos y la oración y la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, preparémonos ahora para traer nuestras ofrendas ante el Señor. Se preparen también nuestros hermanos diáconos, y mientras leo lo que viene en el boletín, que dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Segunda de Corintios 8 y 7. Adelante, hermanos. Hermanos, me traen una solicitud sobre, ¿alguien tiene un carro Aveo con placas de Guanajuato? GSD 7603. ¿Nadie? Dejo las intermitentes prendidas, pero si no, disculpen y continuemos, hermanos, con el tiempo de la ofrenda. Oremos. Padre y Señor nuestro, muchas gracias damos por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa, recordando que somos pecadores y por la gracia tuya somos parte de tu pueblo y te damos gracias. Estamos ante tu presencia y permite que estas ofrendas y estos diezmos que vamos a levantar en tu nombre sean multiplicadas y usadas conforme a tu voluntad en el extendimiento de tu obra. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje del Espíritu Santo esta tarde es la promesa de un Redentor a cargo del presbítero Pedro Arcos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, pues hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 24. Yo le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido pues del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos ahora, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, pues, leer pues tu palabra, porque a través de tu palabra
nos damos cuenta de nuestra situación y de nuestra condición, pero también nos damos cuenta que hay una esperanza, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra. Y que seas tú, Señor Jesús, el que habla a través de mis labios. Y que lo que voy a decir, a explicar, que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Génesis, cuyo término, o sea, en griego, quiere decir principio. Y el capítulo 3 del libro de Génesis, y es el capítulo más triste de la Biblia, porque es el capítulo que nos habla del pecado. Aunque hablemos del pecado, es triste, es importante saberlo. Y el libro de Génesis fue escrito por Moisés en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Dios tenía la necesidad de reconocerse a fin de que pudiera ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios puede conocerse correctamente solamente como un pueblo redimido. Entonces, es necesario saber del pecado, ya que la redención se entiende únicamente a la luz del conocimiento del pecado. Además, es indispensable para el ser humano conocer su propia condición y su propia situación. El que no sabe del pecado se engaña a sí mismo, pensando pues que no lo tiene. Y este engaño es terrible. Y el propósito del capítulo 3 del libro de Génesis es el de desengañarnos, a fin de que, reconociendo nuestro pecado, nos arrepentimos y vivamos y busquemos a Dios. La tristeza de este capítulo está en función también de la gracia de Dios, o sea, la promesa de Dios. El capítulo 3 no solamente habla del pecado, sino también habla de la promesa de un Redentor. Y el capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Me llama la atención esa es la palabra pero. Nos sorprende que este capítulo, que empieza con una conjugación adversativa, dice pero tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos. Estos fueron agregados más tarde como un sistema de índice para ayudarnos a encontrar la cita rápidamente. En los manuscritos originales, el versículo 1 del capítulo 3
sigue al 25 del capítulo 2 sin ninguna división. Sigue como parte de la oración del anterior. Entonces, se puede leer así, en el capítulo 2, versículo 24, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. El texto identifica al tentador solamente como la serpiente. Dice, pero la serpiente. Moisés escribe estos renglones para un público que tenía mucha experiencia en el pecado, así como nosotros somos expertos en el pecado. Los lectores ya habían recibido la ley de Dios y sabían de la tentación. Ya sabían también que Juan explicaría más tarde en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y el capítulo 20, versículo 10, que la serpiente es el diablo, es Satanás, ya que Juan usa el símbolo del dragón para representarlo. Pero lo importante no es la forma que empleó Satanás, sino su uso de la mentira. La serpiente, dice en la Biblia, era astuta, o sea, diabólicamente inteligente, con una malévola lucidez y una capacidad inusitada para engañar. Porque dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En esta parte, la Biblia pues nos dice que la serpiente era astuta, o sea, diabólicamente era muy inteligente, tenía mucho tacto para engañar. Pero la caída del hombre fue efectuada por las seducciones de una serpiente. La pregunta de la serpiente, un falseamiento del mandato divino, insinúa la posibilidad de una restricción injustificada por parte de Dios y provoca una respuesta necesariamente si se ha de seguir la conversión. Y en el versículo 2 y el versículo 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer corrige el falseamiento de la serpiente. El pecado siempre comienza con una distorsión de la verdad. La serpiente pone en tela de juicio la palabra de Dios. La mujer había dado testimonio de que sabía perfectamente lo que era el mandamiento de Dios. Eva sabía perfectamente hacer la palabra. ¿Por qué? Por lo que había dicho, o sea, en el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto nos da a entender que la mujer tenía conocimiento de la palabra,
Y el diablo contesta en el versículo 4, no moriréis. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente procedió no solo a asegurarle una perfecta impunidad, sino promete grandes beneficios al participar de él. En el versículo 5 agrega otra mentira. Sino sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Posiblemente esto sonaba a la varona como la posibilidad de ser como el ser que más admiraba, olvidándose de la provisión, de la que acaba de dar testimonio. Ella sabía que la vida del pacto requería obediencia perfecta y que el árbol fue puesto para el ejercicio de esta obediencia, la oportunidad de ejercer la obediencia tanto negativa y positivamente. Comió y su marido, nuestro representante en el pacto, comió con ella. Rompieron el pacto y se condenaron a la muerte. Y el versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Su imaginación y sus sentidos fueron completamente vencidos. Y la caída de Eva fue pronto y seguida por la de Adán. La historia de todas las tentaciones y de todo pecado es la misma. El objeto de exterior de atracción, la conmoción interior de la mente y el aumento y el triunfo del deseo apasionado, terminando en la degradación y esclavitud y ruina del alma. Y el versículo 7 dice, y conocieron que estaban desnudos. También debemos notar que en el estado de inocencia, la desnudez no solamente no les causaba vergüenza, sino aparentemente no se daban cuenta de que andaban desarropados. ¿Por qué? Porque no sabíamos el pecado, no conocíamos el pecado. Pero después de adquirir el conocimiento prometido por la serpiente, se dieron cuenta de su situación y de su condición. Y por eso les daba vergüenza, porque su pensamiento habían infiltrado el pecado. Entonces, y se sentían obligados a remediarla. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento experimental del mal hace daño a la conciencia y causa culpabilidad. Adán y Eva experimentaron el mal por la tentación de la serpiente. Entonces, en el versículo 8 y 9, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La Biblia nos dice que Dios llega al huerto de Edén
para tener esa comunión, acostumbraba con sus criaturas especiales. Pero la Biblia dice que no están. Los llamó, los llama, no porque no supiera dónde estaban. Dios sabe todo. Ni el varón ni la varona podían esconderse de él. Pero con amor y misericordia, Dios buscó a sus criaturas que habían caído. Y con la pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta comprueba dos cosas: que el hombre estaba perdido y que Dios había venido a buscarlo. Era prueba del pecado pues del hombre y de la gracia de Dios. Dios toma la iniciativa de buscar al hombre y no el hombre busca a Dios, porque el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, porque el hombre ahora se ha separado de Dios, porque el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Ahora el hombre no tiene esa capacidad de buscar a Dios, porque sus pensamientos, sus conocimientos están distorsionados y chuecos por los efectos no éticos pues del pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos aleja de Dios y nos separa de Dios. No tenemos esa capacidad de buscar a Dios por el pecado. Pero Dios, en su grande misericordia, Dios busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Y el hombre responde por el poder de la palabra. Cuando escucharon la voz de Dios, respondieron: oí tu voz y tuve miedo. Cuando escucharon la palabra de Dios, respondieron, porque la palabra de Dios tiene poder. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza está en la palabra, no en nuestra pericia, no en nuestra carisma, sino es la palabra. Dios los llamó para que respondieran a su llamado, para que recibieran la promesa que les tenía guardada. Con ternura e inteligencia, Dios les ayuda a confesar sus pecados por medio de unas preguntas. En el versículo 11 dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ese está en los versículos 11 y 12. Nosotros como pecadores tenemos la tendencia de justificarnos cuando Dios nos llama pues a cuenta. Adán dijo: la mujer que me diste por compañera, ese fue el culpable. Como culpando a Dios, ¿no? Y Eva, pues la serpiente, confesando el pecado, Dios les bendice condenando a la serpiente. La primera condena no es para el ser humano, más bien la condena a Satanás. Y una promesa o una bendición para la raza humana. En los versículos 14 y 15 dice, hermanos: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales pues del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente, Dios procede a pronunciar sentencia. Y en estos versículos comienza por la serpiente, por donde comenzó el pecado. Porque éste era ya convicta de rebelión contra Dios. La sentencia pronunciada contra el tentador podía considerarse como dirigida a la serpiente. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos pues del diablo. La serpiente es puesta aquí bajo la maldición de Dios. Le dice, maldita serás entre todas las bestias del campo. La serpiente va a ser mirada siempre como una criatura vil y despreciable. Su crimen fue atentar a Eva a comer lo que no debía. Su castigo fue tener que comer lo que no quería. Y Dios le dijo, polvo comerás. Esta sentencia puede considerarse como dirigida contra el diablo, el cual hizo uso de la serpiente solo como el vehículo en que aparecerse, siendo él el agente principal. El diablo queda sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste, oh lucero? Porque él quería ser como Dios. Ese fue el pecado que él cometió. Él quería ser igual que Dios. Entonces Isaías dice, ¿cómo caíste, oh Lucifer? Él quería estar por encima de Dios y encabezó una rebelión contra él. Detestado, aborrecido por toda la humanidad. El diablo es destruido, arruinado al fin por el gran Redentor, indicado por herirle en la cabeza. Su astucia política quedará frustrada toda ella y su poder usurpado quedará enteramente aplastado. Por eso dices el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios promete un redentor, el que va a redimir al pueblo de Dios. Que Dios va a derrotar a Satanás. Y fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Esa es nuestra esperanza de nosotros, que tenemos una esperanza, pues que nosotros tenemos un Redentor, el que nos perdona todos nuestros pecados. Aquí Dios le da una buena noticia a Adán y Eva y le promete un Salvador, el que va a venir a redimir al pueblo de Dios. En Gálatas 4:4 nos dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que Dios había prometido y cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestro pecado. Si Cristo no hubiera venido, entonces no tenemos esperanza en Él. En Cristo Jesús tenemos esa esperanza. Dios castiga a los seres humanos por su pecado, pues no lo pueden pagar, pero tiene que vivir con los resultados de su pecado. Esta verdad queda en pie hasta el día de hoy. Para los creyentes, Dios castigó sus pecados en su Hijo. Pero nosotros también tenemos que vivir con los resultados del pecado. El dar a luz no será tan placentero ahora para la mujer, ni el trabajo para el varón. Lo que debe ser puro placer ahora es tenido tristeza, de tristeza. Y más todavía, la muerte llega a ser el marco de la vida. Del polvo fue tomado y al polvo volverá el hombre. La muerte llega a su expresión física. También experimentada la verdadera muerte. La espiritual es su separación de Dios. Es excluido del huerto de Edén. La comunión con Dios, que es la verdadera, es ahora una promesa para ser realizada después del proceso histórico. El pecado trajo consecuencias. En el versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán expresa su fe y su entendimiento, cambiando el nombre de su mujer. La llama Eva, o sea, vida, e indica con ello que comprende que la promesa de Dios tiene que ver con la vida, lo opuesto de la condena por el pecado. La fe de Adán tiene la misma fuente que nuestra fe, la palabra de Dios. Dios habla y creer en Él lo que Él dice es la fe. Dios toma la iniciativa, Él llama y por su gracia el hombre responde. Oí tu voz, el hombre responde por la palabra. No a nosotros buscamos a Dios, sino Dios es el que nos busca y tenemos nuestra esperanza en Él. Adán y Eva escucharon voces. Esa voz es de Satanás y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios para que podamos vivir como un pueblo redimido por Dios. Y que así sea, mis hermanos. Nos ponemos de pie, de favor. Recibid la bendición, mis amados hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.